que antes no se estaba grabando. Ya, ahora sí. Mencionaba entonces que el DEMRE está levantando toda esta información y es súper importante que nosotros estemos todos súper atentos y atentas a esto, porque nos van a dar las directrices de cómo tenemos que seguir trabajando y de las fechas que nosotros tenemos también para poder seguir trabajando en esta prueba, al menos los estudiantes de cuarto medio. Recordemos que los de tercero medio van a dar esta misma prueba, sí. Entonces también es súper importante que se acostumbren y se acerquen bien a este formato de prueba, ¿ya? ¿Qué pasa entonces? El viernes pasado, el viernes 3 de julio, el DEMRE realizó una charla en donde se habló mucho de la relevancia de esta prueba y el formato y ciertas directrices que esto podría tener, ¿ya? También participaron alrededor de 5.000 personas y se hicieron una serie de preguntas, ¿ya? Si ustedes quieren acceder a este video donde está toda la información, yo les voy a dejar después el link de la página. Pero el video aparece en esta parte acá abajo. Y es un video que dura 1 hora, es casi un video como si fuera una clase, ¿ya? Sería súper bueno que si pueden lo revisen, porque ahí van a estar, ahí se encuentra la mayor parte de la información que nosotros podemos encontrar hasta el momento acerca de esta prueba, ¿ya? Pero principalmente tiene esta información que nosotros igual hemos ido hablando durante las clases, que tiene relación con la cantidad de preguntas que vamos a tener, el tipo de preguntas que son, ¿ya? Todos sabemos entonces que esta prueba va a tener 65 preguntas, y de esas 65 preguntas, solo 60 van a contar en nuestro puntaje, ¿cierto? Van a haber 5 que son entonces de modelamiento y para sacar datos estadísticos acerca de las preguntas. Pero nosotros no, cuando ustedes den esa prueba, no van a saber cuáles son las 5 preguntas que no cuentan en el puntaje, por ejemplo, ¿ya? Entonces tienen que responder las 65 preguntas de la prueba completa, y para eso van a tener 2 horas y media, principalmente, ¿ya? Entonces eso, les voy a dejar el link donde aparece toda esta información en el chat. Se los voy a dejar acá. Y ahí ustedes pueden acceder también desde sus casas a esta información y revísenla bien. Y si van teniendo dudas, las pueden ir anotando, y después el viernes en nuestra próxima clase yo les voy a dar unos minutitos antes de que partamos la clase para que podamos ir resolviendo estas dudas. Así que tienen de aquí hasta el viernes para poder revisar esta información. Y si tienen dudas, el viernes nosotros las vamos a ir revisando y me las pueden ir consultando, ¿ya? Pero ahora, como es usual, nosotros lo que vamos a hacer es continuar con nuestro ensayo, ¿ya? Estamos revisando el ensayo de la prueba de transición que nos mandó también el DEMRE. Todavía siguen conectando ciertos compañeros y compañeras. Chiquillos y chiquillas, para dejar registro de la asistencia, les pido que ahora, en este momento, en el chat escriban su nombre, ya para que a mí me quede un registro de que asistieron acá a la clase, ¿ya? Así que empiecen en el chat a dejar sus nombres, porque después a mí me queda esto guardado y yo puedo acceder a él, ¿ya? Ya. Entonces, con la lectura número 6, recuerden que ya vamos en la lectura número 6 y vamos a responder las preguntas hoy día que van desde la 43 a la 49. Y algo que es súper importante para nosotros es saber de repente qué tipo de texto, y yo creo que les he insistido harto con esto, ¿ya? ¿Y por qué va a ser tan importante esto? Porque en esta nueva prueba van a haber muchos tipos de textos distintos, ¿ya? Que quizás ya no se habían indagado en otras instancias o en pruebas anteriores. Y en el ejercicio que vamos a hacer hoy día, nosotros vamos a ver eso de manifiesto, ¿ya? Porque nosotros vamos a tener un tipo de texto que no es tan usual. En tercero medio creo que yo les hice hacer una guía acerca de este tipo de textos, que son infografías, ¿ya? Entonces nos vamos a ir adentrando en este formato y vamos a ir viendo más o menos cuál es su sentido, y cuál es su formato también, ¿ya? Entonces la lectura 6 nos va y es muy visual también, ¿cierto? Y va a hablar acerca de la cueca brava, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener una serie de instructivos y de datos acerca de la cueca brava, ¿ya?
Entonces el texto parte de la siguiente manera. Sale el título súper grande y en una infografía, chiquillos y chiquillas, el recurso visual siempre va a ser muy, muy importante. Entonces, si nosotros nos damos cuenta acá, la gran parte del texto está ocupada por una imagen, ¿cierto? La parte central, acá nosotros tenemos una imagen. ¿Qué sentido puede tener esto? Creo que algo que es súper importante que nosotros podamos develar también es que la imagen también es un tipo de lenguaje y por eso nosotros hablamos tanto de imágenes en esta asignatura igualmente, ¿ya? La imagen también nosotros tenemos que decodificar ciertos signos y también nosotros vamos entendiendo algo a partir de esa imagen. Eso es comunicar también, ¿cierto? Entonces va a ser súper importante que el lenguaje visual también esté interiorizado en nosotros, porque también es algo que se aprende y que se va entrenando. Entonces, la cueca brava, y vamos a tener como eje central acá una imagen de una pareja bailando cueca, ¿ya? Cleverty, me parece que quieres hablar algo. Si algo quiere mencionar, me lo puede ir indicando. Voy a ver si es que alguien dejó algún comentario. No están los nombres. Ya, partimos con el texto entonces. La cueca brava entonces, para bailar todo el año, dice acá. El pañuelo es utilizado en todo momento y ayuda a enfatizar algunos pasajes de baile. La dama suele moverlo mucho durante el baile para distraer las pretensiones directas de su pareja. ¿Ya? La cueca es un baile de jóvenes, dice Carolina, una chica de 26 años, tras dejar la pista de baile del Bar Victoria. La primera discoteca cuequera de Chile, según sus dueños. El público presente es variopinto. Salen a bailar la señora con el joven en la siguiente presa. Invita a bailar a su polola o pretendiente. Lo cierto es que el coqueteo en medio de la pista es innegable. La cueca brava, urbana o cueca chora, está de vuelta y con ganas de quedarse todo el año. Voy a revisar acá. Si es que hay. Chiquillos, el chat, usémoslo con seriedad. Si quieren hablar entre ustedes, lo pueden hacer de manera interna, por favor. Ya, se los menciono porque para mí es la única herramienta que tengo para poder comunicarme con ustedes. Si ustedes se ponen a hablar entre ustedes, se me pierde información que puede ser relevante, como alguna pregunta o algo así, ¿ya? Así que por favor les pido que el chat, como está siendo el elemento que nosotros utilizamos para poder comunicarme yo con ustedes en la clase, eh, lo usemos con seriedad, ¿ya? No para comunicarse entre ustedes con cosas que no sean respecto a la clase, por favor. Y si lo quieren hacer, lo pueden hacer. ¿Ya? No, si no hay problema, yo sí, no lo estoy diciendo como para retarlos. Es simplemente para que la comunicación con nosotros sea más fluida y porque para mí también es un distractor porque es lo único que yo estoy mirando todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, una cosa que yo les he mencionado, bueno, ya leímos esta primera parte, una cosa que yo les he mencionado es que una forma súper buena de poder resolver estas preguntas es que nosotros miremos primero qué nos están preguntando antes de poder enfrentarnos al texto, ¿ya? En este texto, como es tan visual y la información no va a ser tanta, va a ser súper bueno que nosotros, por ejemplo, hagamos este ejercicio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros antes de revisar el texto completo, vamos a las preguntas y nos empezamos a fijar qué es lo que se nos va a preguntar, después, cuando nosotros revisemos el texto, ya sabemos en qué parte nos tenemos que enfocar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la pregunta número 43, en la cual se nos pregunta por el origen del nombre de la cueca brava. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que se nos pregunta sobre eso. Origen de la cueca brava. ¿Y qué podríamos hacer entonces ahí? Nosotros podríamos tener en esa misma hoja, esperen chiquillos, si todavía no vamos a empezar con las preguntas, les estoy dando como ciertas directrices de cómo podemos responder. ¿Ya? Ustedes podrían en la misma hoja, porque ustedes pueden rayar su facsímil cuando estén dando la prueba, anotar esto que es el eje central. Origen de la cueca brava, entonces pondrían al lado. Yo me tendría que fijar entonces en el origen de la cueca brava. ¿Cierto? Y esa sería la primera pregunta. ¿Qué se afirma con los exponentes de la cueca? ¿Cierto? Eso sería otro. ¿Con qué propósito se menciona en el texto a Roberto Parra? Entonces también tengo que poner ojo cuando me mencionen a Roberto Parra.
La relevancia del uso del pañuelo. También tenemos que poner ojo ahí. ¿Ya? Entonces anotamos eso. Relevancia del uso del pañuelo y... Perdón. Quedamos ahí. Relevancia del uso del pañuelo. La 47 es aporte a la cueca de grupos como las capitalinas y las torcasas. ¿Qué hicieron las capitalinas y las torcasas? Anotamos eso también. Y las torcasas. Yo estoy anotando porque estoy haciendo el ejercicio que deberíamos hacer también nosotros para poder ir respondiendo a esto. ¿Ya? Entonces nos tomamos todo ese tiempo. En la 48 se nos pregunta respecto de la ejecución del baile, qué información es pertinente agregar al texto para... Ya, entonces tenemos que poner ojo acá también en la ejecución del baile. Ya, y el propósito de la inclusión de citas, de fuentes, perdón. Entonces, ya sabiendo nosotros más o menos qué es lo que se nos va a preguntar y teniendo un resumen o un punteo que nos vaya a decir en qué cosas nos tenemos que fijar, después podemos acercarnos al texto de manera que sea mucho más efectivo para nosotros responder las preguntas luego, ¿ya? Entonces, sabemos que tenemos que poner ojo, por ejemplo, en el origen de la cueca brava, también en Roberto Parra, cuando se nos mencione Roberto Parra, también en la relevancia del uso del pañuelo, también en la presencia de las capitalinas y las torcasas, también en la ejecución del baile y por último en la inclusión de fuentes dentro de esta infografía. ¿Ya? Entonces, lo primero que se nos mencionaba acá es que el pañuelo es utilizado en todo momento y ayuda a enfatizar algunos pasajes de baile. La dama suele moverlo mucho durante el baile para distraer las pretensiones directas de su pareja. ¿Ya? Entonces ahí tenemos parte de la relevancia del pañuelo, ¿cierto? La cueca es un baile de jóvenes, dice Carolina, una chica de 26 años tras dejar la pista de baile del Bar Victoria, la primera discoteca cuequera de Chile, según sus dueños. El público presente es variopinto. Salen a bailar la señora con el joven. En la siguiente pieza, el mismo joven invita a bailar a su polola o pretendiente. Lo cierto es que el coqueteo en medio de la pista es innegable. La cueca brava, urbana o cueca chora, está de vuelta y con ganas de quedarse todo el año. ¿Ya? Entonces ahí tenemos como el encabezado de esta infografía. El contacto visual acá nos indican que va a ser permanente durante el baile y nos van a dar ciertas directrices de cómo tiene que ser la actitud de los bailarines de cueca. ¿Ya? Entonces acá también nos dice, es común ver al hombre, en el hombre, sombreros de ala corta como parte de su atuendo. ¿Ya? Entonces el sombrero del hombre tiene que ser de ala corta, no de ala larga como en el otro tipo de cueca. El hombre suele tomar el vestón en algunos pasajes de baile, ¿ya? Eso tiene que ver con la actitud del bailarín. El pañuelo es utilizado como una extensión de la mano para tocar a su pareja y acariciarla o abrazarla, ¿ya? Eso aparece acá indicado también. El movimiento de caderas es característico, ¿ya? Acá también nos indica eso con respecto a la mujer en la cueca brava. En algunas ocasiones, la mujer usa taco alto y falda para acentuar su sensualidad. La vestimenta urbana se nos indica por acá abajo y aparece este dato. En las presentaciones en vivo o en lugares especializados, los bailarines usan prendas más parecidas al tango que a la cueca guasa. Esta variante es libre. Van con jeans y zapatillas, lo que le da un toque más urbano. ¿Ya? Entonces esto tiene que ver mucho con el cambio y la actualización de la cueca a una actualidad y a una urbanidad que no tiene relación con los orígenes de la cueca misma, ¿ya? En el campo o con una vestimenta mucho más tradicional, sino que se ha ido actualizando y de ahí surge también la cueca brava. ¿Ya? Y acá aparecen las fuentes. La cueca urbana de la memoria universitaria de Daniela Guzmán, de la Universidad de Chile. ¿Ya? Y ahí aparece entonces esta fuente. Luego en esta infografía y en segunda parte nos va a aparecer los exponentes de la cueca brava. Y aparecen tres: Roberto Parra, Nano Núñez y 3x721. ¿Ya? Recordemos que, ¿qué habíamos visto con respecto a Roberto Parra?
que ya se nos iba a preguntar por él más adelante, ¿ya? Una de las preguntas va a ser acerca de Roberto Parra, entonces cuando nosotros revisemos este texto, tenemos que tener mucho ojo en eso, ¿ya? Roberto Parra entonces sale que el tango logra gran popularidad en Chile en el siglo XX y junto con el jazz huachaca de Roberto Parra comparte espacio con la cueca por sus orígenes de arrabal, porteño y la cueca de los bajos fondos. Con exponentes me refiero a quiénes son los grupos que hacen esta música de la cueca brava, ¿ya? Los que la exponen, ¿ya? Los cantantes, las bandas de cueca brava, esos son los exponentes. Y siempre va a ser así con respecto a algo. Si yo, por ejemplo, voy a una exposición de arte, los exponentes van a ser los pintores. En este caso, los exponentes son los músicos, ¿ya? Entonces, con Roberto Parra se nos nombraba, y vamos a revisarlo de nuevo porque sabemos que se nos va a preguntar por él. El tango logra gran popularidad en el siglo XX y junto con el jazz huachaca de Roberto Parra, comparte espacio con la cueca por sus orígenes de arrabal porteño y la cueca de los bajos fondos. ¿Ya? Entonces es algo mucho más popular, la cueca que va a exponer Roberto Parra y va a tener una mezcla eh, con el tango. Nano Núñez aparece acá también. En 1968, el cuarteto de los chileneros, liderado por Hernán Núñez Ollarse, edita un disco llamado La Cueca Brava. Muchos asocian el origen del nombre a este disco que obtuvo gran popularidad. 3x721 es otra banda. Surgen agrupaciones como Las Torcasas, Los Santiaguinos y Santiago Urbano, Las Capitalinas, Los Porfiados de la Cueca, 3x721 con el actor Daniel Muñoz. Entre otros, dan un nuevo aire a la Cueca Brava. Y recordemos que se nos preguntaba en una pregunta, nos iban a mencionar a las Capitalinas y de las Torcasas, ¿ya? ¿Y qué sabemos nosotros entonces? Que estas bandas, ¿qué es lo que hicieron? Se nos menciona acá que dieron un nuevo aire a la Cueca Brava. Entonces, al momento de responder más adelante, tenemos que estar súper conscientes de eso, ¿ya? Y finalmente aparecen acá los momentos, ¿ya? Primero la presentación, que es este paseo que también conocemos de la cueca. Luego viene la vuelta. Luego un tercer paso, que es el cepillado. Luego un cuarto paso, que es el zapateo. Y el quinto paso y final, que es el cierre, ¿ya? Entonces aparece también, y esto no es necesario que lo revisemos con detenimiento, pero aparece, o no en este momento, eh, detalladamente a qué se refiere cada uno de los pasos, ¿ya? Entonces, vamos a las preguntas. En la pregunta número 43, no, perdón, una pregunta. Nosotros siempre estamos viendo entonces acerca de si los textos son literarios o no literarios. Y yo creo que acá queda es súper evidente que este texto no es literario, ¿cierto? Es un texto informativo que va a responder a una nueva modalidad de texto, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Chiquillos, si están rayando el texto es súper molesto, ¿ya? Vamos a tener entonces que ver nosotros acá un texto que es un texto informativo y en donde la visualidad y las imágenes que se nos van a presentar también van a decir mucho y van a ser importantes para nosotros. Ni siquiera sé cómo sacar esto ahora. Chiquillos, que no haya hecho esa raya, sáquela ahora porque no lo puedo borrar yo. Ya ahí sí. Pregunta número 43 entonces. ¿A qué se va a asociar el origen del nombre de la cueca brava? ¿Ya? Y esta es una pregunta que va a ser súper explícita y esa información debiese estar en el texto sí o sí. ¿Ya?
Cuando a nosotros se nos pregunta por el origen de un nombre, eso es una información que va a ser súper, súper específica, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a revisar de nuevo el texto y vamos a encontrar que, perdón, quiero revisar primero las respuestas que aparecen acá antes de que podamos... ya. El nombre de la cueca brava, entonces, se nos pregunta acá, y el momento en que se mencionaba esto, aparecía acá, ¿ya? Nano Núñez. En 1968, el Cuarteto de los Chileneros, liderado por Hernán Núñez Ollarse, edita un disco llamado La Cueca Brava, ¿ya? Muchos asocian el origen del nombre a este disco que obtuvo gran popularidad. Entonces, se asocia a el disco de Nano Núñez. Y esa información está explícita en el texto. Nosotros no tenemos que pensar más allá, sino que solamente tenemos que encontrar la respuesta en el texto. Y con muchas preguntas en esta prueba va a pasar eso, ¿ya? Entonces acá la correcta, y no tenemos que detenernos tanto tiempo, es la A, el nombre del disco de Nano Núñez, ¿ya? ¿Por qué? Porque las otras alternativas nos mencionan otras cosas que no tienen sentido con respecto a la pregunta, ¿ya? Acá se nos menciona, por ejemplo, que es con respecto a la forma en que los jóvenes bailan, y no es así, ¿ya? Porque nos están preguntando por el origen, no por cuáles son las representaciones o por qué característica en específico de esta cueca se llama cueca brava, ¿ya? Porque si yo empezara a pensar por qué la cueca de Nano Núñez se llamó cueca brava, yo podría empezar a pensar en ciertas características y ciertos rasgos de esta cueca que la diferencian de una cueca tradicional. Y eso podría ser, por ejemplo, la forma en que los jóvenes la bailan, ¿ya? Pero eso tiene que ver con las características, no con el origen del nombre, sino que sería un nombre dado por las características del baile, ¿ya? No por su origen. Y el origen tiene relación con el disco de Nano Núñez, ¿ya? Entonces ahí no nos podamos enredar con esas cosas. A los grupos surgidos en los años 90, no información con respecto a eso, los grupos en los años 90 entregaron como nuevos aires y actualizaron un poco la cueca brava, pero no se debe a eso el nombre, ¿cierto? Y el jazz huachaca de Roberto Parra tampoco, porque eso era anterior, ¿ya? Tiene que ver como con el origen, pero da como las primeras luces hacia un nuevo tipo de cueca. Entonces la 43, la correcta es la alternativa A. En la 44, ¿qué se afirma en el texto en relación a los exponentes de la cueca brava? ¿Ya? Acá nos mencionan, vamos a leer todas las alternativas y les vamos a ir preguntando. A, que es que el más conocido de todos es Roberto Parra. B, que 3x721 es una de las agrupaciones que ha dado nuevos aires a la cueca brava. C, que Nano Núñez difundió la música de la cueca brava. Y D, que el jazz huachaca de Roberto Parra es anterior a la cueca. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta en esta pregunta, entonces? 3x721 es una de las agrupaciones que ha dado nuevos aires a la cueca brava. Claro, esa es. Porque si nosotros vamos por acá, 3x721 dice acá, con el actor Daniel Muñoz, entre otros, dan un nuevo aire a la cueca brava. También es información que está de manera explícita, ya está textual ahí. Yo solamente tengo que encontrar la respuesta en el texto, no tengo que pensar más allá, ¿ya? Recordemos, chiquillos y chiquillas, que cuando nosotros nos demos cuenta de que está saliendo una pregunta que tiene información que es mucho más, que debiese ser explícita, como por ejemplo, cuál es el origen de la cueca brava o la pregunta que estamos viendo ahora, ¿ya? Esas cosas nosotros debemos ir a buscarlas de manera explícita al texto, ¿ya? Entonces, la 44 acá es la B. El más conocido de todos, Roberto Parra, nosotros no sabemos eso porque en ningún momento se menciona que él sea el más conocido. Entonces no puede ser. Que Nano Núñez difundió la música de la cueca brava, eh, podría ser, pero acá lo que se menciona es que principalmente su disco La Cueca Brava se asoció al origen. Entonces, más que un difusor, tiene que ver con el origen de este tipo de cueca, ¿ya? Y que el jazz huachaca de Roberto Parra es anterior a la Cueca Brava. Cuando nosotros vemos la información acerca de Roberto Parra,
dice acá que comparte espacio con la cueca, ¿ya? No es que sea anterior, sino que convivían en un mismo tiempo, ¿ya? Comparte entonces el espacio. Entonces no nos podríamos confundir ahí. 44 entonces, la B. La pregunta número 45. Nos mencionan acá, ¿con qué propósito se menciona en el texto a Roberto Parra? Y acá tenemos una serie de palabras claves en las respuestas, ¿ya? ¿Cuál es la palabra clave de la pregunta? ¿O cuáles son las palabras claves de la pregunta? Porque tenemos, yo creo que al menos dos cosas que tenemos que dilucidar para nosotros poder responder correctamente. Una primera, claro, muy bien Benjamín, muy bien Antonia. Una palabra clave que va a ser acá es la palabra propósito, ¿cierto? Nosotros tenemos que saber cuál es el propósito con el que se menciona a Roberto Parra en el texto, ¿ya? Y en las alternativas también vamos a tener una serie de palabras claves que son al inicio de cada una de las respuestas. Entonces nosotros tenemos que saber y tenemos que empezar a pensar, ¿con qué propósito se me va a mencionar a mí, a este exponente de Cueca Brava? Y podemos pensar, comparar, destacar o mostrar, ¿ya? Entonces, explicar, dice acá, los vínculos entre la Cueca Brava y el jazz huachaca. B, comparar el estilo de la cueca brava con el jazz huachaca. C, destacar el origen arrabalero de la cueca brava y del jazz huachaca. D, mostrar la influencia del jazz huachaca en la creación de la cueca brava. ¿Qué creen ustedes? Ya estamos entre la A y la C. Vamos a ir viendo entonces. Principalmente estamos entonces entre las alternativas A y C, ¿ya? Y yo creo que son las que producen mayor confusión, ¿ya? Entonces, vamos de nuevo a Roberto Parra, y aunque ya lo habíamos revisado, otra vez, y acá, ¿qué se nos menciona? El tango logra gran popularidad en Chile en el siglo XX, y junto con el jazz huachaca de Roberto Parra, entonces Roberto Parra exponía jazz huachaca, comparte el espacio con la cueca por sus orígenes de arrabal porteño y la cueca de los bajos fondos, ¿ya? Entonces, esas palabras van a ser cruciales acá, ¿ya? Entonces, en la A nos dicen explicar los vínculos entre la cueca brava y el jazz huachaca, ¿sí? Podría ser explicar, pero yo creo que acá, y bueno, les voy a estar diciendo, la correcta es la C, chiquillos. ¿Por qué? Porque en la A no se explica el vínculo, no nos dicen cuál era el vínculo específico entre la cueca brava y el jazz huachaca, sino que nos mencionan solamente que tenían ciertas características en común y que esas características en común respondía al origen arrabal, ¿ya? Porteño. Entonces, no nos explica el vínculo, porque si nos explicara, nos daría toda una explicación que sería mucho más detallada. ¿Por qué es la C la correcta entonces? Porque lo único que hace es destacar el origen arrabalero de la cueca brava y del jazz huachaca, y que tienen un origen en común, ¿ya? Pero no nos explica cuáles son todos esos vínculos, ¿ya? Por eso la respuesta correcta acá es la C y no la A. Por eso, chiquillos, yo hago harto hincapié en que nosotros tenemos que saber definir y conceptualizar todas estas palabras que son claves en los ensayos, ¿ya? Cuando yo marco una alternativa que me menciona explicar, por ejemplo, yo tengo que saber que a mí me explicaron detalladamente eso que yo estoy marcando. Si no, solamente puede ser comparar, destacar o mostrar, ¿ya? En este caso, las otras alternativas se callan más no por la palabra, por la explicación que daban después, ¿ya? Hay una preguntita por acá. Sí, Italia, muy bien tu acotación. Cuando les pasa eso, por ejemplo, de que muchos estaban entre la alternativa A y la C, la mejor forma de poder nosotros saber cuál es la correcta es fijarnos en estas palabras que son clave.
¿ya? Entonces yo me daba cuenta de inmediato que a mí no me habían explicado detalladamente los vínculos, ¿ya? Porque acá de hecho me mencionan los vínculos como si hubieran muchos. Y eso no lo hicieron. Solamente mencionaron algo. Entonces, ¿qué pasó? Que se destacó solamente el origen arrabalero de la Cueca Brava, ¿ya? Eso es vital, vital para que ustedes puedan encontrar la respuesta correcta. La palabra clave, entonces, nos va a decir mucho para que podamos responder de forma correcta. Pasamos entonces a la pregunta 46. Nos preguntan, ¿qué relevancia tiene el uso del pañuelo en la Cueca Brava? ¿Ya? Y nos mencionan lo siguiente. A. Resalta las cualidades de los bailarines. B. Define los roles de la pareja. C. Expresa el dinamismo de los bailarines. O D. Manifiesta las intenciones de la pareja. ¿Ya? Ay, tengo que darles la contraseña. Espérenme un poquito. Italia, deje ahí la contraseña, por favor, si es que alguien no está pudiendo entrar. Si se la puedes enviar, sería muy bueno. Ya, nos preguntan entonces por la relevancia del uso del pañuelo, en la Cueca Brava. ¿Ya? Primera pregunta que surge entonces, ¿qué es dinamismo? Me preguntan por acá. El dinamismo es que el ejercicio del baile sea dinámico, que sea cambiante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, va a haber se refiere a que, por ejemplo, puede haber un momento en que el movimiento del pañuelo es mucho más quieto o mucho más sensual, que en otro momento en donde puede ser mucho más agitado y mucho más rápido. ¿Ya? Eso va a hacer que sea dinámico. ¿Ya? Quiere decir entonces que el pañuelo se tiene que mover de distintas maneras dependiendo en el paso que podamos estar del baile. ¿Ya? Ya, claro. Entonces, cuando a nosotros se nos mencionaba la relevancia que tiene el uso del pañuelo en la Cueca Brava, y ustedes están todos súper acertados en sus respuestas, están todos muy de acuerdo en que es la D, pero vamos a ir a cerciorarnos en esta ocasión lo que se nos menciona acá, ¿ya? Y dice acá, el pañuelo es utilizado en todo momento y ayuda a enfatizar algunos pasajes de baile. La dama suele mover su baile para distraer las pretensiones directas de su pareja, ¿ya? El pañuelo es utilizado como una extensión de la mano para tocar a su pareja, acariciarlo o abrazarlo. Eso es principalmente, creo que, lo que sale, ¿ya? Entonces, eh, la respuesta correcta en la 46, como ustedes bien decían, es la D. ¿Por qué? Porque va a manifestar cuáles son las intenciones que va a tener la pareja dentro de la cueca, ¿ya? ¿Resalta cualidades de los bailarines? No podemos decir eso nosotros, porque no tiene que ver con una cualidad del bailarín en sí, sino que el pañuelo es algo que todos los bailarines de cueca o cualquier persona que esté bailando cueca, aunque no sea un bailarín profesional, va a tener cierta cualidad el movimiento del pañuelo. ¿Ya? ¿Define los roles de la pareja? Tampoco, porque también el movimiento del pañuelo puede ser súper dinámico y no está definiendo como un rol en específico. ¿Ya? Esa no es su relevancia. Sí puede ser una de las funciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, por ejemplo, que el movimiento del pañuelo en la mujer y en este tipo de cueca se mencionaba también que era mucho más sensual y que era mucho más agitado que el del hombre, que es mucho más rápido y mucho más suelto, ¿ya? Entonces define roles un poco de pareja, pero esa no es la relevancia que tenga acá, porque nosotros nos están preguntando por la relevancia. ¿Me están preguntando si se va a cortar la clase? No. No se va a cortar la clase a los 40 minutos, así que no se preocupen. ¿Ya? Entonces, no va a tener que ver con una definición de los roles de pareja en sí, pero no porque esa no sea su función, ¿ya? Sino que porque a nosotros acá se nos está preguntando por la relevancia del uso del pañuelo en la cueca brava, ¿ya? Y la relevancia que va a tener entonces va a ser que va a manifestar las intenciones de la pareja, ¿ya?
¿Por qué? Porque, por ejemplo, y quiero ahondar en esto, chiquillos y chiquillas, porque esto va diciendo mucho acerca de la importancia de estas palabras claves que yo tanto les menciono. ¿Ya? Acá me preguntan, ¿cómo podemos diferenciar cuando explican y cuando definen? Cuando alguien explica algo, es mucho más detallado, Antonio. ¿Ya? Una explicación conlleva que alguien pueda entender de manera bien global algo. ¿Ya? Cuando alguien define, la definición siempre es súper acotada, es breve, ¿ya? Y habla todo de manera mucho más general. La explicación siempre va a ser mucho más detallada. Entonces, por ejemplo, una definición a mí me puede aparecer en una parte de este texto, podría ir acá, chiquillos y chiquillas, y a mí en este texto al principio, por ejemplo, esta es la definición de la cueca brava, ¿ya? Yo podría decir que esta parte de acá es la definición. Pero toda la explicación de la cueca brava a mí se me da a lo largo de todo el texto. Es algo mucho más acabado y que necesita mucho más detalles. Por ejemplo, los momentos de la cueca, quiénes son los exponentes de la cueca brava, cuáles son los movimientos y cuáles son las características de la vestimenta de los bailarines. Todo eso va a tener que ver con una explicación. Una definición entonces va a ser mucho más breve y solo me va a decir qué es algo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá a mí se me da la definición de cueca brava solo en este párrafo de acá, que tenemos en esta parte. Pero la explicación a mí se me da en todo el texto. Y esa es la gran diferencia que podemos encontrar entre estas dos palabras, o entre estos dos conceptos. ¿Ya? Volvamos a la pregunta entonces. Acá. Bueno, íbamos ahí. Y en la C nos manifiestan que expresa el dinamismo de los bailarines. Tampoco tiene que ver con eso porque no tiene que ver con características específicas de los bailarines, sino que con los roles que se asumen en el baile. ¿Ya? Por eso yo creo que el gran distractor acá era la B, ¿ya? Que era definir los roles de pareja, pero no tenía que ver con eso porque esa no era su relevancia, sino que podía ser su función. Y esa era la gran diferencia y lo que me hace a mí contestar la D, 46D, en vez de B. ¿Ya? 46 entonces, D. Y pasamos entonces a la pregunta número 47. En la pregunta número 47 se nos menciona cuál es el aporte de la cueca, a la cueca, perdón, de grupos como las capitalinas y las torcasas. ¿Ya? Y eso lo habíamos revisado en el texto y aparece acá. Vamos acá. Aparecen en esta parte. 3 por 7, 21. En los 90 surgen agrupaciones como las Torcasas, los Santiaguinos, Santiago Urbano, las Capitalinas, los Porfiados de la Cueca, 3 por 7, 21, con el actor Daniel Muñoz, entre otros. Y dan un nuevo aire a la Cueca Brava. Entonces, esa es su principal función, dar un nuevo aire a la Cueca Brava. 47 entonces, tenemos alternativas A, la incorporación de nuevos sonidos, B, la integración de personas de distintas edades, C, la divulgación del espíritu genuino de la cueca, o D, el rescate de la cueca como expresión popular. ¿Ya? ¿Están muy de acuerdo que es la A? Pero aquí caímos en un error, chiquillos. Y eso es súper bueno porque a nosotros eso nos da luces de en qué cosas nosotros nos estamos fijando y por qué estamos contestando de repente algunas preguntas de manera errónea. La correcta es la D, ¿ya? La 47 es D. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que se nos menciona es que estos grupos dieron nuevos aires a esta música, ¿cierto? Y nos están preguntando cuál es el aporte a la cueca que hicieron estas nuevas bandas, entonces que actualizaron una cueca. Y nos dice la D que el rescate de la cueca como expresión popular. Y es cierto, ¿por qué? Porque el aporte entonces de estos nuevos grupos va a ser rescatar un baile tradicional y lo traen a un escenario mucho más actual y lo modifican para que sea más cercano a una situación mucho más contemporánea. Por eso tiene que ver con el rescate de la cueca como expresión popular, porque sigue siendo algo, sigue siendo popular,
¿ya? Pero se actualiza. ¿Por qué no es la A que dice la incorporación de nuevos sonidos? Porque a nosotros, chiquillos y chiquillas, a nosotros en ningún momento se nos señaló que estos nuevos aires que dieron estas nuevas bandas tenían que ver con el sonido, eh, sino que tiene que ver con una actualización, ¿ya? Si a mí no me mencionan acá que tiene que ver con el sonido y con la música de la cueca misma, yo no puedo asumir esa información. Y ahí la estaríamos asumiendo. Esta pregunta tiene un grado de complejidad mayor porque es información que está implícita. Yo tengo que deducir cierta información, ¿ya? Entonces, no es la A porque a mí nunca me mencionaron que eran nuevos sonidos para actualizar esta música, estas bandas, ¿ya? En la B nos mencionan que la integración de personas de distintas edades. Tampoco nos mencionan acá que hay distintas edades. Entonces no podría ser. La C dice la divulgación del espíritu genuino de la cueca. Tampoco. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos dicen que es el espíritu genuino, ese sería el espíritu tradicional. Sería seguir más o menos con un mismo formato, ¿ya? ¿Y qué eran lo que hacían estas bandas? Eran modificarlos y actualizarlos a un escenario más actual, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Rescatar algo tradicional y algo que sea popular y lo traen a un escenario más actual, ¿ya? Por eso la correcta acá es la D y no las otras, ¿ya? El rescate, entonces, es fundamental. En la pregunta número 48, nos mencionan, y muy bien la acotación acá, hay que leer acá, chiquillos y chiquillas, muy, muy detenidamente en esta prueba. Y yo creo que algo que los va a beneficiar harto es que van a tener más tiempo esta vez, ¿ya? Van a tener 2 horas y media para responder 65 preguntas. Entonces van a tener un poquito más de tiempo para poder mirar todas estas palabras con detenimiento. Y recuerden siempre que las palabras al inicio de cada respuesta van a ser fundamentales, ¿ya? Y que en cada pregunta también tenemos que fijarnos en cuáles son las palabras que me van a dar a mí las directrices para poder responder, ¿ya? Entonces, en la pregunta 48, nos preguntan con respecto a la ejecución del baile y nos ponen, ¿qué información acá? Nos preguntan, ¿qué información es pertinente agregar al texto para completar su comprensión? ¿Ya? Entonces tiene que ver con la ejecución. Y las alternativas aparecen: estación de la música y su ritmo. B, comparación con otros bailes tradicionales. C, descripción de destacados bailarines. O D, la contextualización en torno a las fiestas patrias, ¿ya? Y se nos preguntaba a nosotros acá, información para complementar la comprensión. Eso es importante acá. Complementar entonces la comprensión de la ejecución del baile. Y los pasos de baile, están respondiendo súper bien, chiquillos y chiquillas. La respuesta correcta es la A. La ejecución del baile la tenemos acá, ¿cierto? Entonces tenemos los pasos solamente. Entonces se van indicando acá cómo se debe poner el bailarín y la bailarina y más o menos cuáles son los movimientos que deberían ir haciendo, ¿cierto? Entonces, en la 48, acá, ¿qué podría complementar su comprensión? Es la caracterización de la música. ¿Por qué? Porque nosotros también sabemos que la música de la cueca es súper importante. Nosotros hay un momento en que se nos va a marcar un punto en donde, por ejemplo, tenemos que cambiar el zapateo y tenemos que dar una vuelta, ¿cierto? El ritmo cambia de repente en la música y es súper importante para quienes bailan cuecas poder reconocer estos distintos momentos. Entonces la caracterización de la música y su ritmo va a ser súper importante. ¿Por qué? Porque es importante para este baile. Ya, por ejemplo, cuando se parte, todos sabemos que se parte con unos aplausos y están los bailarines dando palmas, ¿ya? Entonces, caracterización de la música y su ritmo va a ser súper importante para su comprensión. ¿Por qué no son las otras entonces? En la B nos aparece que podría ser la comparación con otros bailes tradicionales. Eso no nos haría comprender la ejecución del baile, sino que nos haría relacionarla con otros bailes tradicionales o comprender su origen, ¿ya? Pero no es lo que nosotros estamos buscando aquí.
buscando comprender la ejecución del baile, ¿ya? Cómo se hace, cómo se lleva a cabo. Entonces, no tiene que ver con eso. En la C, nos señalan que podría ser la descripción de destacados bailarines. Eso tampoco tendría que ver con la ejecución del baile, sino que sería más información agregada. ¿Ya? No tiene que ver con la ejecución, sino que con quizás quienes han hecho bien, quienes son buenos bailarines de cueca. ¿Ya? Pero eso no tiene que ver con complementar información de cómo se tiene que ejecutar el baile. Y la contextualización que aparece acá en torno a las fiestas patrias, tampoco, porque eso no me daría directrices a mí de cómo se tiene que hacer mejor este baile, sino que en el contexto y en dónde se enmarca el origen y las situaciones en que comúnmente se baila cueca, ¿ya? Entonces acá la correcta, y como muy bien respondieron ustedes, es la A, caracterización música y su ritmo, ¿ya? Porque son muy importantes entonces para que comprendamos cómo se tiene que ejecutar este baile. Y en la 49, antes de seguir con esta pregunta, chiquillos y chiquillas, quienes hayan llegado tarde y no hayan puesto su nombre en el chat, por favor déjenlo escrito en el chat para yo después guardar el registro de que participaron en la clase, ¿ya? Por favor. Los que ya lo anotaron no se tienen que anotar de nuevo, claramente. En la pregunta 49 y última de este texto, ¿ya? Nos preguntan entonces acá por el propósito, que tiene la inclusión de fuentes, ¿ya? Entonces, propósito de las fuentes que se utilizan en el texto, ¿ya? Y acá yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué son las fuentes para ustedes? Porque quiero asegurarme de que comprendamos esto. ¿Qué es una fuente entonces en un texto? Respondan en el chat. ¿Qué es una fuente para ustedes? Súper bien. Lo podemos decir de distintas maneras, ¿ven? Hay quienes creen que tiene que ver como con los créditos, de dónde aparece la información. Súper bien. ¿Ya? La fuente entonces va a ser entonces aquel texto o de dónde saqué yo toda la información para poder elaborar esta infografía. Y en una infografía es súper importante la fuente, porque casi nunca son cosas que uno elabore o que sean de conocimiento de quién elaboró la infografía, sino que se extrae información de ciertos lugares y se junta en un mismo formato, ¿ya? Que va a ser una infografía. Entonces, ¿qué propósito va a tener la inclusión de fuentes utilizadas en el texto? A. Conceder la proyección al contenido del texto. B. Otorgar credibilidad a la información del texto. C. Proporcionar vigencia a las explicaciones del texto. O D. Aportar en la organización de los datos del texto. Muy bien. Me estoy sintiendo muy orgulloso de que estén respondiendo también, ¿eh? La 49 es la B, chiquillos y chiquillas. Credibilidad a la información del texto. Esa es la correcta. Que el texto sea creíble. ¿Por qué? Porque lo que hace una fuente es respaldar la información que yo entregué. Yo cuando pongo esta fuente, por ejemplo, que dice que esto apareció en infografías de WordPress, o cuando aparecen acá las fuentes, que esta es la fuente en verdad, de la cueca urbana, ¿ya? Y se menciona incluso una investigadora, de dónde se saca toda la información. Una fuente entonces siempre nos va a respaldar que lo que nosotros estamos diciendo es algo verídico, es algo real, es algo que está comprobado y es algo que está investigado, ¿ya? Entonces siempre la fuente, como muy bien respondieron ustedes, lo que va a hacer es darle credibilidad a nuestro texto. Es lo mismo que hacemos nosotros, chiquillos y chiquillas, cuando en un trabajo que nosotros les pedimos en el colegio, ustedes ponen una bibliografía, ¿ya? ¿Qué hace la bibliografía? Es nuestra fuente, porque la bibliografía lo que nos dice es que todo lo que nosotros pusimos en nuestro trabajo es una información verídica, que está investigada y que está consultada, ¿ya? Entonces, siempre va a darnos más credibilidad y más respaldo a la información de nuestro texto, ¿ya? Así que muy, muy bien, ¿ya? Entonces,
Y voy a dejar de compartir acá. Y vamos a hacer una pregunta para ir cerrando la clase. Vamos a responder, entonces, ¿qué aprendimos hoy? Y cómo este aprendizaje me ayuda a enfrentarme a la prueba de transición. Se los voy a escribir en el chat, ¿ya? ¿Qué aprendimos hoy y cómo este aprendizaje me ayuda a enfrentarme a la prueba de transición? Vayan respondiendo eso en el chat y vamos a compartir alguna respuesta, ¿ya? Es súper importante que cuando nosotros estamos viendo contenido, ¿ya? Y cuando estamos viendo resolución de ejercicios, como es lo que hacemos nosotros en estas clases, sepamos también qué es lo que aprendimos, que seamos conscientes entonces de nuestro aprendizaje, porque eso también va haciéndonos visualizar ciertos avances, ciertos logros, y también nos va ayudando a saber cuáles son las áreas que nosotros tenemos que ir mejorando, ¿ya? Ya, si a lo que les dé vergüenza no hay problema, pero es súper importante que al menos mentalmente ustedes también puedan ir haciendo este ejercicio, ¿ya? Identificar palabras claves, ¿cierto? Es súper importante entonces que nosotros en esta prueba y en la resolución de preguntas de alternativas siempre tenemos que identificar palabras claves, ¿ya? Analizar respuestas, saber trucos o palabras claves para poder identificar respuestas claras del mismo texto, ¿ya? Ya, muy bien, entonces, como gran aprendizaje quizás, y donde estamos más de acuerdo, es que esto lo que más nos ayuda es a poder identificar las palabras claves, y lo que nosotros vamos a seguir haciendo es poder ir entendiendo estas palabras claves. Entonces, por ejemplo, hoy día hubo un momento en donde nosotros nos detuvimos a poder revisar cuál va a ser la diferencia entre una definición y una explicación. Y poder ir entendiendo eso también los va a ayudar a ustedes a llegar de manera mucho más sencilla a una respuesta correcta. ¿Ya? Eso, chiquillos y chiquillas. Muchas gracias por su participación en la clase. Recuerden entonces, que para el viernes, si pueden, revisen el link que les envié del DEMRE. Se los voy a dejar otra vez en el chat para quienes llegaron tarde, ¿ya? Porque ahí aparece el video con toda la información que hay hasta el momento acerca de la prueba. Y si tienen dudas, vamos a dar un momento antes para poder irla solucionando, ¿ya? Ahí se los dejé en el chat, guárdenlo, ¿ya? Entonces, eso, chiquillos y chiquillas, y el próximo viernes en la clase vamos a revisar el siguiente texto, ¿ya? Eso. Cuídense harto y que estén muy, muy bien. Muchas gracias.